Damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos humildemente, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, ahí en el Salmo 145, versículo 1 y 2 únicamente. Dice así la palabra de Dios ahí en el Salmo 145. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Aleluya. Y a eso hemos venido a exaltar el nombre precioso de nuestro Dios con el coro número 5 que dice: alabad a Dios en su santuario. Alabémosle, hermanos, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Aleluya. Coro número 5. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Su cielo, por sus proezas alabarle a Él, alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez, cantar, alabarle con el alegre pandero, con el cantor de la cantar con gozo al Señor, alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Su cielo, por sus proezas alabarle a Él, alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez, cantar, alabarle con el alegre pandero, con el cantor de la con gozo al Señor, alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Dice que todo lo que respira alabe a Dios, y gracias a Dios que usted y yo aún respiramos, hermanos. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con el coro número 25 que dice: con Cristo en mi alma todo marcha feliz. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con Cristo en mi alma todo marcha feliz, marcha feliz, marcha feliz. Con Cristo en mi alma todo marcha feliz, jamás me dejará. Con Cristo en mi alma todo marcha feliz, marcha feliz, marcha feliz.
Dios. No nos ha de dejar nuestro Dios de hoy. Perdón, hermano. Vamos a entonar el coro número 56, que dice: en el principio el Espíritu de Dios. Aleluya. Dice que se movía sobre las aguas, mas ahora se mueve en nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Las calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Aleluya, y que algún día así sea, ¿verdad, hermanos? Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, y cuando nos vayamos, pues esa fe debemos de tener, que vamos a caminar por esas calles de oro, mar de cristal, como lo describe a veces la palabra de Dios. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con el coro número 10, que dice: amigo soy de Dios, por esa preciosa sangre que nuestro Dios derramó por ti y por mí. Aleluya. Amigo soy de Dios, por la preciosa sangre de Jesús. Con ella me salvó, y mis pecados todos perdonó. Amigo soy de Dios, porque veo su paz. Amistad yo con Dios, y para siempre dulce paz tendrá. Amigo soy de Dios, por la preciosa sangre de Jesús. Con ella me salvó, mis pecados todos perdonó. Amigo soy de Dios, vivo dichoso porque veo su paz. Amistad yo con Dios, y para siempre dulce paz tendrá. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso es ser amigo de nuestro Dios verdadero. Amén. Dice la palabra de Dios, vamos a leer ahí en el Salmo 133. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a dar lectura a este hermoso salmo, Salmo 133, de los versículos que es únicamente del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.
Y el Señor envía también en este lugar bendición y vida eterna. Aleluya. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con el himno número 133 que dice: aquí está mi Jesús. Dale tu corazón, amada hermana, hermano, dale tu corazón. Himno número 133. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Aquí está mi Jesús, dale tu corazón, que lo llene de su gracia, le dé su bendición. Alza nuestras manos y bendecir a Jehová. Su Espíritu Santo, bendición hoy te dará. Si vienes triste, cansado, dale tu carga al Señor. No temas, sigue adelante, Él es tu ayudador. Alza nuestras manos y bendecir a Jehová. Su Espíritu Santo, bendición hoy te dará. Aquí muy dentro de mi alma, yo siento una bendición. Yo siento que está conmigo el gran Consolador. Alza nuestras manos y bendecir a Jehová. Su Espíritu Santo, bendición hoy te dará. Ya tengo nuevos alientos para seguir con valor. De tu gracia me ha llenado tu Espíritu, Señor. Alza nuestras manos y bendecir a Jehová. Espíritu Santo, bendición hoy te dará. Aleluya. Y nos bendice, ¿verdad? Nuestro Dios, cada que venimos, sea en el hogar, en donde quiera que andemos, Él nos bendice, nos guarda y nos protege. Así que si tú vienes triste, amada hermana, vienes cansado, dale tu carga al Señor. Aleluya. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con el himno 133 que dice, himno 92 que dice: ¿cómo podré estar triste? No estemos tristes, estemos alegres, hermano. El Señor está con nosotros. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo? Tiene el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro asilo en él. Si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado
aleluya. Él cuida de las aves, que son unos animalitos, pues, tal vez insignificativos, pequeñitos, pero dice, si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Aleluya. Vamos a decir nuestro texto para dar de lo mucho que nuestro Dios nos da. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Para esto vamos a entonar el himno 179 que dice, yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Debemos de hablar, ¿verdad? Debemos decir que en Cristo hay salvación, anunciar su palabra para que mucha gente sea salva. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera, lo que en esta vida solo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristeza, llena estaba de miserias y dolor. Ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su paz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Qué hermoso canto. Bueno, yo recuerdo que estos cantos tienen muchos años, ¿verdad? Yo lo tenía en un cassette y cuando recién acepté a nuestro Señor Jesucristo, pues yo regresaba y regresaba estas canciones de este cassette. Aleluya. Vamos a, para dejar el lugar, entonar el coro de los primeros coros, el coro número 77, que dice grande amor. Profundo amor es el que Dios tiene para ti y para mí. Coro número 77. Aleluya. Grande amor, profundo amor, es el que Dios tiene para mí. Grande amor, profundo amor, es el que Dios tiene para mí. No lo puedo entender, pero Él me ama.
profundo y perfecto es su amor, porque profundo y perfecto es su amor. Gracias, Padre bendito, por ese amor que tú nos das día con día. Gracias, Padre bendito, que nos has permitido alabarte con todo nuestro ser, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, bendíceles. Ahora, Padre celestial, escucharemos tu palabra, Señor. Permítenos oír, Señor, ser hacedores de tu palabra, Padre bendito. Que tú uses la vida de tu siervo, Padre santo. Usa su vida con tu grande poder, Padre eterno. Dale entendimiento, dale sabiduría de lo alto y ayúdanos a ser oidores de tu palabra, pero también hacedores de ella, bendito Dios. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga. Aleluya, le damos gracias a Dios en esta hermosa tarde porque hemos podido alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Hemos podido cantar y eso es motivo de gozo y de alegría para cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga a nuestra hermana, que el Señor sea en su vida, que el Señor le fortalezca, que el Señor sea con ella para la gloria y honra de nuestro Dios. Vamos a considerar, hermanos, la palabra de Dios en esta tarde y yo les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17. Y vamos a ver, hermanos, de este capítulo, los dos primeros versículos. Vamos a ver en esta porción, en esta parte de la escritura, estos dos primeros versículos, hermanos, y bueno, veremos lo que nos dice y nos enseña la palabra del Señor. Vamos a leer, hermanos, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 2. Dice la palabra de Dios, hermanos, dice la Sagrada Escritura de esta manera: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Aleluya. Tomen sus asientos, hermanos, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a ver lo que nos dice este hermoso pasaje. Iniciamos un nuevo capítulo, hermanos, un capítulo más del Evangelio de Juan, capítulo 17. Y en particular, hermanos, este es uno de los capítulos más son más llamativos por lo que ocurre en este momento, hermanos. No solo el contexto que ahorita lo vamos a recordar, sino también llama la atención porque es una oración, una plática, un momento que tiene nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, con el Padre Celestial. Y eso, hermanos, es lo que encontramos en este capítulo 17. Hermosas declaraciones, hermosas verdades, que con la ayuda de Dios iremos viendo poco a poco. Y en cada una de ellas, hermanos, vemos la obra de Cristo, el plan de salvación, la obra que el Señor Jesucristo vino a hacer por cada uno de nosotros. No sin antes, hermanos, mencionar que lo que el Señor Jesucristo está haciendo, esta oración, levantando los ojos al cielo, dijo esta oración, hermanos, la práctica de la oración forma parte importante en la vida del creyente. La oración, hermanos, expresa en el creyente el anhelo que haya en su corazón, que es estar en comunión con Dios. Ese es el anhelo del creyente, hermanos, y eso es lo que se expresa cuando oramos.
el anhelo del creyente, esa comunión con Dios, la comunión de nosotros pueblo con el Padre Celestial, con nuestro Padre. Y también, hermanos, reconocemos por medio de esa práctica la misericordia y compasión que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros, que sin ser merecedores, hermanos, el Señor nuestro Dios nos permite venir delante de su presencia y dirigirnos a Él en oración, en palabras, hermanos, muchas veces limitadas, pero que Él en su gracia y su bondad escucha, y eso es confianza para todos nosotros, hermanos. Bueno, con respecto a la oración, ya hemos visto lo que es la oración en el Padre Nuestro, hemos visto cada una de las declaraciones en ella, pero en esta encontramos, hermanos, la oración de Jesús. A lo largo de la historia, hermanos, bíblica, hasta este momento, y bueno, el resto de la Escritura, antes y después de este momento, encontramos oraciones, hermanos, y muchas de ellas ocurrieron, tienen diferentes propósitos, pero también son bajo diferentes circunstancias. Por ejemplo, tenemos la oración de Jonás en Jonás capítulo 2. Él, estando dentro del estómago de ese gran pez, clamó al Señor. Esa oración que encontramos en Jonás capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y tenemos la oración de muchos de los profetas. Tenemos la oración de Jeremías, quien rogaba al Señor, y bueno, en ese ruego se resultaba en una promesa en la que Dios iba a restaurar a su pueblo de la cautividad. Tenemos la oración también que Ezequiel dio en su momento, clamando a Dios para que tuviera misericordia del pueblo. Lo mismo, hermanos, hizo Daniel. Daniel, en el capítulo 9, ora al Señor y confiesa los pecados del pueblo. Esdras y Nehemías, por ejemplo, tenemos otros ejemplos, quienes oraron pidiendo al Señor para que el remanente regresara a la tierra, a su tierra, y el remanente pudo volver. Pero también tenemos los salmos, hermanos. Los salmos también nos hablan y son oraciones, alabanzas, oraciones, hermanos, que muchos expresaron y que cobran sentido en la vida del creyente cuando está cerca del Señor, hermanos. Pero también tenemos en los primeros cristianos la práctica de la oración. Los primeros cristianos perseveraban unánimes en la oración, aún a pesar de la persecución. Ellos oraban, iban delante de Dios en oración. Esto también, hermanos, la oración formaba parte importante en el ministerio de los apóstoles. Dice ahí en Hechos capítulo 6, versículo 4, que los apóstoles, hermanos, dijeron cuando empezaba la iglesia a crecer y delegaron funciones, expresaron: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Tenemos a muchos de ellos, hermanos, orando incluso en lugares en los cuales estaban padeciendo. Ahí se encontraban ellos orando. Y tenemos muchos otros ejemplos, hermanos, que pudiésemos mencionar, recordar, pero de todas esas oraciones, hermanos, el ejemplo más grande que tenemos es la vida de oración en el Señor Jesucristo, la vida de oración que Cristo tuvo cuando estuvo en la tierra. En Él encontramos grandes ejemplos de oración. Él era, cuando estuvo aquí en la tierra, hermanos, diferentes pasajes expresan, hermanos, cómo el ministerio del Señor Jesucristo, en Él, parte del ministerio era la oración. Él oraba, por ejemplo, oró antes de escoger a los 12 apóstoles. Él oró antes de alimentar aquella gran multitud. Él oró, hermanos, en momentos, por ejemplo, cuando resucitó a Lázaro, también dice la Sagrada Escritura que oró. Y así en cada uno de los momentos, etapas en el ministerio del Señor Jesucristo, vemos la oración. Pero a pesar de todas esas menciones, no sabemos, hermanos, qué fueron las palabras, en muchos de ellos, las palabras que el Señor Jesucristo expresó. Sin embargo, en el capítulo 17, hermanos, encontramos de una manera amplia, de una manera profunda, de una manera hermosa,
las palabras del Señor Jesucristo en este momento. No hay otro capítulo como este, no hay otro momento de oración como este, sino este es único, este es hermoso, porque es un momento de oración que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo con su Padre antes de ser llevado a la cruz. ¿Qué es lo que había ocurrido, hermanos, hasta este momento para nosotros recordar las circunstancias, hermanos, en las cuales el Señor Jesucristo se encuentra? Esta oración, hermanos, es el tiempo final en el cual el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos. Él, recordamos capítulo 14, 15 y 16, les había servido, les había consolado, les había dado instrucción, les sirvió, hermanos, lavándoles los pies y dándoles ejemplo. Les consoló, hermanos, dándoles palabras de aliento y la promesa del Espíritu Santo. Les instruyó, hermanos, para que confiaran en Él, como dice el versículo 33, un versículo antes de este capítulo 17, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo, hermanos, incluso lavó los pies de aquel que lo iba a traicionar más adelante, como vamos a ver en el capítulo 18. El Señor Jesucristo, hermanos, había establecido, había instituido la Santa Cena, un recordatorio, hermanos, un recordatorio del nuevo pacto que ahora tenemos en la sangre del Señor Jesucristo. En este contexto, hermanos, vemos cómo el Señor Jesucristo había tenido un tiempo de comunión con sus discípulos y enseñanza. Anunció que Pedro lo negaría, anunció la promesa del Espíritu Santo, les fortaleció porque sabía el Señor lo que iba a venir. En el capítulo 15, por ejemplo, les habló de lo importante que es creer y depender de Él, tomando el ejemplo de la vid. Él, la vid, y nosotros los pámpanos. Para llevar mucho fruto necesitamos estar cerca de Él. Y vemos, hermanos, este contexto. Ahora el Señor Jesucristo, después de haber tenido ese tiempo con sus discípulos, salen. Hay algunos que creen que este momento fue en Getsemaní. Salen, están en aquel momento, y el Señor Jesucristo, versículo 1, habló estas cosas. Habló, después de haberlas hablado, levantando los ojos al cielo, dijo. Después de haber hablado, el Señor Jesucristo levantó los ojos y oró. Tuvo este momento de oración con el Padre. En este momento también es importante, hermanos, recordar las promesas que el Señor les había dado, la promesa de ir a preparar un lugar para ellos, la promesa del Espíritu Santo, la promesa de Él venciendo al mundo. Pero también, hermanos, vemos en este pasaje, como iremos viendo, cómo el Señor Jesucristo pasó de ese momento de animar a sus discípulos a expresar, hermanos, su obediencia a la voluntad del Padre. Y por eso el Señor Jesucristo inicia esta oración dirigiéndose precisamente de esa manera: Padre, la hora ha llegado. El Señor Jesucristo sabía que la cruz venía. La oración, hermanos, es interesante verla. Usted la puede leer en sus hogares, la iremos viendo poco a poco, pero leer lo que en ella dice. Y a pesar de que el Señor Jesucristo iba a ir a la cruz, en esta oración, hermanos, no hay palabras de queja, no hay palabras de pesimismo, no hay palabras, hermanos, que muchas veces como seres humanos podemos expresar cuando estamos pasando por dificultades, sino todo lo contrario: certeza, confianza del Señor y obediencia, sumisión a la voluntad del Padre, entendiendo que todo lo que iba a pasar era necesario, como Él lo ha expresado en esta oración, para la salvación de la humanidad, para la salvación de todos nosotros, para la redención de su pueblo. Y Él levantó los ojos. ¿Por qué levanta los ojos? Esto, hermanos, es importante mencionar, es importante tener presente cómo
como parte de la oración, parte de las cosas que se hacen dentro de la oración es la postura que nosotros podemos tener en algún momento. Aquí el Señor levanta los ojos al cielo, pero no los levantó los ojos al cielo como el fariseo lo estaba haciendo en la parábola del fariseo y el publicano. Cristo levanta los ojos al cielo porque está reconociendo que está dirigiéndose al Dios, que su trono está en el cielo, a su Padre, quien está en el cielo. Por eso dice Padre, hablando con su Padre, reconociendo que su Padre está en el cielo. Esa es una de las posturas. Otra de las maneras, muchas formas, en las que podemos orar. No hay una la cual digamos esta es la correcta, sino que incluso la postura, hermanos, en nosotros puede expresar lo que hay en nuestro corazón. Quiere el Señor, hermanos, que usted y yo, tanto externa como internamente, expresemos nuestra dependencia y nuestra comunión al Señor en los momentos de oración. Y Él se dirige al Padre, dirigiéndose a Él como el Padre. Padre, la hora ha llegado. Está reconociendo quién es Dios, su Padre. Padre. De esa manera, hermano, reconoce que lo que está haciendo en ese momento lo está haciendo en obediencia, dependencia y sumisión a la voluntad del Padre. Por un lado, está reconociendo como Padre que Él está haciendo la voluntad de Él, la voluntad del Padre. Pero eso no quiere decir, hermanos, que el Señor Jesucristo, como Dios, sea inferior a Él. Como Dios, hermanos, Él y el Padre hay una igualdad en cuanto a esencia, en cuanto a naturaleza, son iguales. El Padre es Dios, Cristo es Dios, pero en cuanto a roles, en cuanto a funciones, ahí hablamos, hermanos, del Hijo sujetándose a la voluntad del Padre. Eso es importante, hermanos, mencionarlo y hacer la distinción, porque en esta declaración vemos ambas cosas. Por un lado, la obediencia, hermanos, de Cristo a la voluntad de su Padre. Pero por otro lado, vemos también la igualdad de Él y el Padre, Él como Hijo de Dios, reconociendo a Dios como su Padre. Lo está diciendo Padre. No como nosotros lo expresamos, hermanos, como hijos adoptivos, sino Cristo, hermanos, como Hijo de Dios, como Hijo del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. De esa manera reconoce que Él es Dios, la igualdad entre Él y Dios. Eso, hermanos, es importante y lo vemos, hermanos, en esta declaración, lo podemos entender así, para que vayamos viendo, hermanos, y se va a ir complementando con las declaraciones que van a seguir dándose más adelante, hablando de la gloria, hablando de la eternidad que el Hijo y el Padre han tenido, hermanos, y han compartido desde siempre. Cristo se dirige a su Padre y también habla, hermanos, de una comunión íntima que había entre ellos, una comunión personal, una comunión, hermanos, que, y esto me llamaba la atención, era ajena a la forma y práctica de los judíos. Los judíos en aquel tiempo, hermanos, no tenían esa práctica de acercarse a Dios y expresarse y hablar delante de Él como Padre. Sin embargo, hermanos, ahora en Cristo nosotros podemos tener esa comunión, pero no cualquier comunión, una comunión cercana con Dios, como la comunión entre el Hijo y el Padre. Así podemos nosotros ver a Dios como nuestro Padre. Nos dirigimos a Él de esa manera. Pero aquí el Hijo, hermanos, está hablando de esa comunión, no como la de nosotros, sino la comunión que hay en la Trinidad. Una comunión, hermanos, cercana, una comunión que ha sido desde siempre, una comunión de la cual nos habla Juan capítulo 1, versículo 1, cuando dice que el Verbo ha sido desde la eternidad con Dios, hablando, hermanos, que el Hijo es igual al Padre, en cuanto a esencia, en cuanto a naturaleza son lo mismo, en cuanto a Dios son lo mismo, pero en cuanto a persona, hermanos, son distintos. Eso es importante también tenerlo presente. El Padre es una persona, el Hijo es otra persona, son personas diferentes, hay una distinción, pero en cuanto a naturaleza, hermanos, en cuanto a esencia son lo mismo. Cristo es Dios
y el Padre es Dios. Cristo es eterno, el Padre es eterno. Cristo es poderoso, el Padre es poderoso. Cristo es omnisciente, el Padre es omnisciente, hermanos. En eso estamos reconociendo la deidad, la igualdad entre el Señor Jesucristo y el Padre. Y a Él le dice, la hora ha llegado. Este es el momento. Este es el momento en el cual se cumple la consumación del plan eterno, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo como parte de la obra de salvación, como parte de nuestra salvación, hermanos. La hora ha llegado, el momento de la redención. El plan, hermanos, que había sido determinado, llega a su momento de cumplimiento. La culminación, hermanos, es este momento en la vida, ministerio del Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre, Cristo, se ofrecía en esta hora como el único sacrificio perfecto, hermanos, para el perdón de nuestros pecados. Aquel que no tenía pecado se hacía pecado por nosotros, para que usted y yo seamos hechos justicia de Dios en Él. La hora había llegado, pues Cristo cancelaría, hermanos, el acta de decretos que había en nuestra contra y nos era contraria, quitándola de en medio de nosotros y clavándola en la cruz. La hora había llegado, pues en Cristo, hermanos, vemos el cumplimiento de las profecías de las cuales se hablaba de la muerte del Mesías, hermanos, en Isaías 53, por ejemplo, en Génesis 3:15. Él es el que le iba a pisar, hermanos, la cabeza a la serpiente. Él es el que iba a vencer la obra del enemigo, iba a vencer, hermanos, la obra del pecado en nuestra vida. Esta era la hora había llegado. El momento, hermanos, en el que Cristo, varón de dolores, experimentaría ese quebranto. Sería herido por nuestras rebeliones, sería molido por nuestros pecados. La hora había llegado, hermanos, pues el castigo de nuestra paz sería sobre Él. Y por su llaga seríamos nosotros curados, seríamos salvos. La hora había llegado, pues el sistema de sacrificios, hermanos, que se había establecido en el Antiguo Testamento llegaba a su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo, reconociendo que los sacrificios son sombras y la obra de Cristo es el cumplimiento. Esos sacrificios apuntaban a la obra de Cristo y ahora, hermanos, había llegado esa hora en la cual el sacrificio perfecto, Cristo, el Cordero de Dios, quitaba el pecado del mundo con su muerte, con su obra en aquella cruz. La hora había llegado, hermanos, pues era la hora, el plan, el momento en el cual, hermanos, Cristo, nuestro Salvador, vencería al enemigo, vencería al pecado e iba a redimir para Él un pueblo santo para la gloria y honra de su nombre, hermanos. Qué hermoso momento está reconociendo el Señor Jesucristo en esta oración. Ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cristo, hermanos, hace esta oración. Y en esta declaración, hermanos, podemos ver que de manera general, si pudiésemos hablar, pudiésemos expresar un resumen de lo que había sido el ministerio del Señor Jesucristo, este era el resumen. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El ministerio del Señor Jesucristo fue para glorificar a Dios, el Padre, pero también en su ministerio el Padre lo glorificaba a Él. Eso es lo que el Señor, hermanos, aquí está reconociendo. Todo el ministerio del Señor, hermanos, en cada momento, en cada enseñanza, milagro, ocasión, cada acción, hermanos, que el Señor Jesucristo iba llevando a cabo, era conforme a la voluntad de Dios y para la gloria de aquel que lo había enviado. Desde su nacimiento, desde sus enseñanzas, desde sus milagros, desde su muerte, desde su resurrección, desde a dónde iba. Todo, hermanos, era en completo sometimiento a la voluntad del Padre y haciendo y dándole la gloria a Él.
Él lo dice en Juan 6:38, he descendido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. El Hijo, hermanos, en su ministerio le había dado la gloria al Padre. Y el Padre, hermanos, en cada momento había glorificado al Hijo, reconociendo que Cristo, hermanos, es el Mesías. Cristo, hermanos, es el Salvador. Cristo es el libertador que Israel esperaba y rechazaron. El Padre había dado testimonio de Él. Dio testimonio de Él en el bautismo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dio testimonio el Padre del Señor Jesucristo cuando Él se transfiguró en Lucas capítulo 9 versículo 35. Cuando expresó, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oíd. Pero también cuando expresa en una tercera ocasión, en Juan capítulo 12, versículo 28, que se escuchó esa voz tronante en el cielo que decía, y la multitud que estaba, versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, hablando de la obra del Señor Jesucristo. Por medio de su obra el Padre es glorificado. El Señor también lo expresó, hermanos, cuando le avisaron, le dijeron de la enfermedad de Lázaro. El Señor expresó, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La gloria, hermanos, que lo que aquí está reconociendo, hermanos, el Señor Jesucristo es la gloria del Padre. Pero también reconocemos en esta obra la gloria del Hijo. En el ministerio del Señor Jesucristo, hermanos, Dios es glorificado. Y eso, hermanos, es lo que aquí el Señor Jesucristo expresa. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta es la oración del Señor Jesucristo. Y este es el punto central, hermanos, de la obra de Cristo, la gloria de Dios. Lo que Cristo iba a hacer en aquella cruz, pagar el precio, es para la gloria de Dios. Y es para que usted y yo, hermanos, le demos la gloria a nuestro Dios, porque Él nos ha salvado, Él nos ha redimido. Es por medio de la cruz, hermanos, por medio de ese momento tan terrible, humanamente hablando, que el Hijo mostró su gloria y nuestro Dios recibe la honra y la gloria por medio de ese sacrificio. En esta oración, hermanos, Cristo también resalta y habla de cómo Él había venido a hacer la voluntad de Dios. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Todo lo que he hecho, expresa Cristo, ha sido en total obediencia al Padre. Nada he hecho por mi voluntad, sino todo lo he hecho conforme a la voluntad de Dios. Y Él en esta oración, hermanos, expresa que la voluntad del Padre se siga llevando a cabo, aunque su voluntad sea que yo vaya a aquella cruz, que se haga para que la gloria sea para Él, la gloria sea para Dios. Pero también, hermanos, vemos en todo esto que el Señor Jesucristo está reconociendo que lo que Él iba a hacer, todo, era conforme a los planes de nuestro Dios. También, hermanos, usted y yo le podemos dar la gloria a Dios por medio de lo que Cristo expresa y por medio de todo lo que está por acontecer. La gloria es para nuestro Dios. Versículo 2, como le has dado potestad al Hijo sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Le has dado potestad al Hijo sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Este es el plan, hermanos, de Dios en el Hijo. La salvación, hermanos, de todos nosotros. Y la salvación es que tengamos vida eterna. Al morir Cristo, hermanos, por nuestros pecados,
Todo aquel que crea en Él, hermanos, tiene vida eterna. Esa es una seguridad, hermanos, que el cristiano tiene. Una seguridad, hermanos, que las religiones, hermanos, rechazan. Quien en otras formas religiosas de pensar declara ser salvo y tener vida eterna, le rechazan. No es posible declarar de esa manera. Pero el cristiano lo puede hacer, hermanos, no por vanagloria, sino porque confía, ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y aquí dice, para que dé vida eterna. El dar vida eterna, hermanos, es en la obra del Hijo. Es en su muerte, en su sacrificio, en el estar ahí en esa cruz pagando el precio. De esta manera, hermanos, Cristo anticipa lo que Él está por hacer en aquella cruz, dar vida eterna. Y en eso, hermanos, vemos la potestad del Hijo. Le has dado potestad, le has dado la autoridad. Él es el medio, Él es el camino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo, hermanos, tiene la autoridad para darles a usted y a mí vida eterna por medio de su sacrificio. Le has dado potestad, esto es, en su sacrificio, todo aquel que cree tiene vida eterna. Esa potestad, hermanos, en Cristo, en su obra, es única. Nada más puede dar, hermanos, la salvación. No hay otra práctica, no hay otra acción, no hay otra obra, hermanos, que podamos hacer para ser salvos. No hay nada que podamos hacer para recibir la salvación o para ir ganando la salvación. No hay nada que podamos hacer. No hay peregrinaciones que hacer. No hay ofrendas que entregar. No hay actos que llevar a cabo. No hay oraciones ni penitencias que realizar, hermanos. No hay nada práctica humana que podamos hacer, hermanos, y tenga autoridad para dar vida eterna, sino el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de su sacrificio tenemos vida eterna. Por eso dice, le has dado potestad. Cristo tiene esa autoridad, esa suprema autoridad en su sacrificio de darnos vida eterna. Cristo, a través de su ministerio, hermanos, de muchas formas, expresó, hermanos, manifestó su autoridad, la autoridad que solo Dios tiene, la autoridad, hermanos, que Él tiene porque Él es Dios, su autoridad por medio de sus enseñanzas. La autoridad como Dios, hermanos, que Él tenía al expresar y dar enseñanzas, y como el pueblo quedaba maravillado porque no había habido hombre que habían escuchado hablar como Él. La autoridad que Él tuvo en sus milagros, en las sanidades que Él llevó a cabo, en el resucitar a los muertos, a las personas a quienes habían muerto. La autoridad que Él tuvo también para perdonar los pecados. La autoridad que Él tuvo, hermanos, también para recibir la adoración como la de aquel ciego de nacimiento o como la de aquella mujer samaritana cuando recibió la adoración. En eso vemos la autoridad del Hijo. Y esa autoridad, hermanos, que Cristo tuvo chocó con la forma de pensar de los líderes religiosos judíos. Ellos eran celosos, ellos eran envidiosos. Ellos solamente pensaban en ellos, en su sistema, en lo que ellos habían establecido. Por eso el Señor Jesucristo les expresa en aquella parábola de los labradores malvados, cómo el padre, el dueño de la viña, envió a su hijo, y los labradores, esto es el pueblo, los líderes religiosos, mataron al hijo del dueño de la vid por envidia. Esto fue lo que estaban haciendo por envidia, porque no reconocieron su autoridad, lo llevaron a aquella cruz. Aún a pesar de eso, hermanos, Cristo manifestó su autoridad. Cristo se mantuvo fiel y lo estuvimos viendo, hermanos, en todas aquellas, en todos esos encuentros que el Señor Jesucristo tuvo, hermanos, con los líderes religiosos a lo largo del Evangelio de Juan. Cómo el Señor Jesucristo mantenía y enseñaba para manifestar la autoridad que Él tenía. Sin embargo, el pueblo fue de un corazón duro
fueron ciegos y le rechazaron. En su muerte, hermanos, Cristo tiene autoridad. Pues Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. En el capítulo 14 Él expresó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está la autoridad del Hijo. Y Pedro reconoce esa autoridad cuando expresa, en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Se acercaba, hermanos, el momento en el que Cristo sería crucificado. Sin embargo, esa crucifixión, hermanos, no lo iba a derrotar. La cruz, hermanos, no era el símbolo de derrota. La cruz, hermanos, en él recordamos el sacrificio del Señor Jesucristo. Su crucifixión, hermanos, era necesaria para que usted y yo recibiésemos esa vida eterna que Él nos da y tenemos por la fe que ponemos en Él. Sin embargo, después Él resucitaría, ascendería al cielo, se sentaría a la diestra del Padre y recibiría un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria y honra de Dios. Solo Cristo, hermanos, tiene esa autoridad. Versículo 2. Para dar vida eterna a todos los que le diste, a todos los que ponen su fe en Él, a todos los que le reconocen como su único y suficiente Salvador y le confiesan como el Señor y reconocen que Dios le levantó de los muertos. Esos son salvos por la convicción que hay en su vida, la convicción que hay en el corazón de esa persona. Esto, hermanos, también reconoce que el mensaje del Evangelio es exclusivo. Esta potestad, esta autoridad, hermanos, habla de exclusividad. Habla, hermanos, de que no hay otro medio de salvación. Esta única autoridad, hermanos, para tener vida eterna es en Cristo y en nada más. Por eso el cristiano predica a Cristo, sigue a Cristo, sirve a Cristo, confía en Cristo, ve a Cristo, su vida es Cristo, sigue a Cristo únicamente. Solo a través de Él, hermanos, tenemos vida eterna. Y si usted y yo hemos creído en Él, tenemos vida eterna. Esto lo pudo reconocer Juan el Bautista, hermanos, cuando su ministerio empezó a menguar. Él expresó, es necesario que Él crezca y yo mengue. Él dijo en Juan capítulo 3, versículo 35, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Juan, hermanos, lo expresó. Y usted y yo también lo podemos expresar con toda confianza, con toda seguridad, que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida. Y si yo he creído en el Hijo, podemos decir, yo tengo vida eterna. Pero si me rehúso a creer, no veré la vida, sino que la ira de Dios está sobre mí. Quiere el Señor, hermanos, que usted y yo reconozcamos esta hermosa verdad que Cristo declara en el pasaje. Lo que aquí está reconociendo Cristo es, lo que estoy por hacer es para la vida eterna de todos, de todo aquel que crea en mí. Vean, hermanos, lo que Cristo aquí está observando. Cristo no está observando tanto el sufrimiento. Cristo no está observando tanto los golpes, el ser humillado, el ser lacerado. Cristo no está viendo, hermanos, la injusticia que iba a estar en su contra, que se iba a aplicar en su contra, en contra de él, para declararlo culpable. Cristo no está viendo aquí la traición del pueblo, el abandono de los suyos. Cristo, hermanos, ve más allá y está viendo, hermanos, que Él, por medio de su sacrificio, por medio de su carne, tiene toda potestad para dar vida eterna. Qué hermoso, hermanos, es lo que Cristo aquí está viendo. Y qué hermoso, hermanos, es esa realidad en cada uno de nosotros.
que usted y yo, hermanos, podamos poner nuestra fe en Cristo y vivamos en fe para Él. Si así lo hacemos, hermanos, tenemos vida eterna para gloria y honra de su nombre. Tengamos esa seguridad, hermanos, esa confianza. Estamos seguros en Cristo. Estamos en el verdadero. Estamos, hermanos, en la verdad. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. En ningún otro hay salvación, hermanos. Estamos en Cristo, nuestro Salvador. Termino con este pasaje, hermanos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos del Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Vean, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es verdadero Dios y la vida eterna. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. No olvidemos esta verdad. Vivamos por ella, vivamos en ella. Sigamos a Cristo. Él es el camino, Él es la verdad. En Él estamos seguros. Gracias te damos, oh Dios, en esta hermosa tarde por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque en tu gracia y bondad podemos considerar este pasaje. Gracias te doy, Señor, porque en tu gracia, en tu misericordia, podemos ver las maravillas, Señor, en este hermoso pasaje. Podemos ver, Señor, lo que tú estabas por hacer. Tenías claro, tenías presente el beneficio que iba a resultar de esto. Y el beneficio, hermanos, Señor, está en que tú diste tu vida. Tu cuerpo fue molido, tu sangre fue derramada. Y ahora, Señor, por medio de ese sacrificio, todo aquel que cree en ti tiene vida eterna. Qué hermosa, Señor, qué hermosa confianza tenemos. Qué hermosa verdad se nos ha sido dada a conocer. Qué hermoso, Señor, es esto que hemos escuchado. Tenemos vida eterna en ti. Todo aquel que cree en ti tiene vida eterna. Tú eres la verdad. Tú eres el verdadero. Tú eres el que tiene toda potestad, Señor. El que le ha sido dada potestad para dar vida eterna. Gracias, Señor, te damos por eso. Te ruego que seas con cada uno de mis hermanos. Sé con cada uno de nosotros, Señor. Que no olvidemos esta hermosa verdad. Que no olvidemos esta hermosa declaración. Que no dudemos de ella, Señor, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar, Señor, de que muchas veces, bendito Dios, somos tan débiles, Señor, tan inconstantes en nuestras vidas, en nuestra fe. Aún a pesar de eso, Señor, tú nos sostienes, tu gracia nos sostiene, tú nos sostienes, bendito Dios, para gloria y honra de tu nombre. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a creer en ti. Ayúdanos a estar firmes en ti, bendito Dios. Gracias, Señor, te damos, porque tú hablas a nuestra vida y nos reconoces, lo recuerdas lo hermoso, lo maravilloso, lo glorioso, lo inescrutable que es el Evangelio, Señor. Lo grande y hermoso, lo profundo que es el Evangelio a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Señor, te doy porque tú has hablado a cada uno de nosotros. Te pido que seas con cada uno de mis hermanos. Te pido que seas con cada uno de los que han podido estar aquí. Y los que no han podido estar, Señor, también llévales de tu presencia. Te doy gracias por mi hermana Norma, Señor, porque se encuentra en este lugar. Bendícela, fortalécela, sé con ella, sé con tu hija. Ayúdala, Señor. Te ruego que seas en su vida, la ayudes a seguir adelante y ella pueda seguir, oh Dios, confiando en ti. Gracias te doy por mi hermana Norma. Gracias, Señor, te doy por mi hermana Juanita, que ha dirigido este tiempo de alabanza. Sé con ella, Señor, y fortalécela. Gracias te doy porque has sido con mi hermana Juanita. Gracias te doy, Señor, también por mi hermana Nancy. Gracias, Señor, te doy por tu iglesia. Te ruego que seas con cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque muchas veces te hemos fallado, muchas veces hemos pecado, te hemos ofendido, hemos desobedecido tu palabra. Perdónanos, Señor. Te ruego que nos sostengas, te ruego que nos fortalezcas, te ruego que estés en nuestra vida. Sé con cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a seguir adelante.
Ayúdanos a permanecer fieles y que esta iglesia pueda permanecer fiel. Esta iglesia pueda permanecer firme, Señor. No firme y confiando en sus fuerzas, sino firme y confiando en ti. Firmes, Señor, y seguros en ti. Firmes en tus promesas, firmes en el Evangelio, firmes en tu obra. Firme, Señor, en lo que tú has dicho. Firme, Señor, en tu palabra. Firme, Señor, en que tú has dado tu vida por cada uno de nosotros y nos has dado la salvación. Firme, Señor, en las promesas de tu venida. Firme, Señor, en todo lo que tú das a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias, Señor, te damos. Ayúdanos a seguir adelante, que esta iglesia permanezca fiel, que esta iglesia permanezca firme, que esta iglesia siga adelante para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor, te damos por estos momentos. Ponemos en tus manos las necesidades, todas las situaciones de dificultad que pueda haber, las ponemos en tus manos. Fortalécenos, Señor. Yo sé que tú estás con nosotros. Yo sé que tú estás en este lugar. Ayúdanos a seguir adelante. Gracias, Señor, te damos porque tú has estado con nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te lo pedimos y te damos gracias, oh Dios. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Vamos a leer, hermanos, el Salmo 23 y con este salmo somos despedidos de este lugar. Y le damos gracias a Dios porque Él ha estado con nosotros en esta tarde, en el momento de la alabanza, en el momento de la enseñanza. Su presencia ha sido con nosotros y hemos podido ver su misericordia y su gracia en nuestras vidas. Dice este pasaje: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios